quiero hablar acerca de para qué Dios o cómo diseñó el Señor esta función de las familias. Y la primera función, usted la puede encontrar allí en Génesis capítulo 1, 28. La primera función que Dios puso para la familia, cuando la creó, y Dios creó a Adán y a Eva y los puso allí en el huerto. Y el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera función que tiene la familia es la reproducción. Y es una función importantísima, traer niños a este mundo, traer hijos y amarlos, que nazcan en el seno de una familia donde pueden ser cuidados y ayudados, enseñados y protegidos. Cuando decimos que atentamos contra la familia y atentamos contra el matrimonio, estamos diciendo, estamos en una generación que está literalmente trayendo hijos al mundo que no están naciendo en una familia. Están naciendo solamente donde hay uno para cuidarlo, que usualmente es la mamá. Pero Dios no trajo eso así. ¿Por qué? Porque se requieren de ambos para poder ayudar a ese pequeñito a crecer y a formarse. Entonces, la familia se vuelve la protección primaria de todo ser humano que nace en esta tierra. Si destruimos la familia, estamos viendo todo lo que tenemos de orfandad el día de hoy. Tenemos una orfandad increíble. A mí me encanta la historia de los países, el país Corea. Corea es un país que tiene un porcentaje altísimo de gente cristiana. Pero después de la guerra de Corea, Colombia de hecho envió un batallón allá especial para la guerra de Corea. Estaban combatiendo contra el comunismo. Y quedaron cientos de miles de huérfanos, niños sin hogar. ¿Cómo va a crecer una nación que tiene tantos niños producto de la guerra sin padres? Ustedes saben que el dolor, ¿verdad? Una de las cosas que muestra la deshumanización de una sociedad es la gente débil y desamparada, tanto los ancianos como los pequeños huérfanos. Y ellos, gente cristiana de Corea, hicieron una reunión y propusieron en sus corazones y dijeron, no habrán huérfanos en Corea. Y adoptaron cada familia cristiana. Adoptaron por lo menos un niño, según sus posibilidades. Se acabó la orfandad en Corea. ¿Cómo le parece eso? La adopción es algo precioso, porque es expandir el amor de Dios y la cobertura. Ahora, ustedes saben qué le pasa si dejan todos esos niños. Ustedes saben que Corea es uno de los países de mayor progreso, ¿verdad? Tecnología y muchísimas cosas tienen, obviamente también tienen problemas sociales, pero si tuvieran ellos el problema de orfandad en las calles, ¿cómo sería esa nación? Llena de delincuencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que no hayan delincuentes en la calle? No es la policía, es la educación que le dan las familias a sus hijos en valores de honestidad, de respeto, de trabajo. Es la modelación. Entonces, mientras más se desintegra la familia, ¿qué vemos? Más delincuencia, pandillas, inseguridad. ¿Qué hace el Estado? Más policía, más leyes, más represión. ¿Soluciona? No, porque el problema no está en el Estado. El problema está en nuestras familias. Entonces el Estado trata de responder, pero el Estado no le corresponde educar. ¿A quién le corresponde educar? A los padres. Los padres, nosotros tenemos un tremendo privilegio y responsabilidad delante del Señor de enseñar a nuestros hijos. Para que el Estado no esté poniendo policías en cada esquina. La crisis de nuestra nación es una crisis familiar, no es otra.
Colombia es uno de los lugares donde menos se casa la gente y donde más se divorcian de los que se casan. Es el primero en América Latina. Qué deshonroso lugar. En América Latina somos los primeros que menos se casan y más se divorcian de los casados. Porque hay una crisis moral y espiritual profunda. Así que venimos para traer, y la primera función de la familia es darle el ingreso a un nuevo ser humano, darle el ingreso en el seno de una familia. Y el Señor dijo, multiplíquense. Eso es otro lío. Yo tengo un tío que se tomó en serio esto, tiene como 11 hijos. Cumplió la cuota familiar. Pero la mayoría de gente, la mentalidad, ¿cuál es? No tenga hijos. Pero ¿cuánto si Dios nos dijo a nosotros, multiplíquense? ¿Por qué cambiamos nuestra mentalidad? ¿Por qué ese cambio? Estamos en una desobediencia. Hay un montón de cosas ahí en YouTube. Estamos hablando del invierno demográfico, ¿verdad? Como los países industrializados, sobre todo en Europa, Canadá, aún Estados Unidos, ya están en unas tasas, sobre todo Europa, en tasas de natalidad negativas, es decir, están en -1. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de la población es vieja, la mayoría de hombres, de personas son viejos y los niños son menos, están en tasa negativa. Nadie quiere tener hijos. ¿Y por qué no quieren tener hijos? Hay muchos factores para eso. Uno es el factor económico, pero el más perverso para mí es el individualismo. Hay un egocentrismo. No, es que yo quiero seguir siendo un muchacho de 40, yo no quiero tener responsabilidades, no quiero que me ate nadie. Cuando tener un hijo te va a dar una capacidad enorme de amar, de bendecir, de crecer como persona. Los que tenemos hijos aquí, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos han crecido como personas con sus hijos? ¿Cuántos han sido más felices y han dicho, yo no cambio a mis hijos por nada? Es una maravilla, porque Dios nunca te va a decir, ve y multiplícate. Ahora, no te está diciendo que te multipliques por 20 ni por 30, pero puedes por lo menos multiplicarte por 2 o por 3. Y esto ha venido cambiando, ¿verdad? La era moderna y la industrialización redujo las familias de 6 y 12 a 4. Y ahora estamos en pleno modernismo, ¿verdad? Y estamos entrando en la era informática, entonces son 2. Y la tasa apunta a que será 1 y 0. ¿Y qué es para un país no tener gente? ¿Qué es para un país no tener gente? Es una crisis económica. ¿Quiénes trabajan? Los jóvenes. ¿Quiénes tienen empuje y valor para ir adelante? Los jóvenes. ¿Quiénes pagan las pensiones de los viejos? Los que trabajan, los jóvenes. Estamos entrando en una crisis económica enorme por causa de esto. Dios dijo, multiplíquense, no tengan temor, yo cuido de ustedes. Tenemos otro lío enorme con este asunto de tener hijos, ¿verdad? Y es que ahora los hijos no necesariamente son hechos en casa. Ahora hay hijos a la carta. Entonces la tecnología nos ha dado la posibilidad de tener hijos por fuera de la intimidad hombre y mujer. Tenemos bebé probeta. Y yo pregunto, ¿hasta dónde llega el ser humano? Porque ahora tú puedes escoger el color de ojos, creo que puedes escoger ya sexo. Hay varias cosas que ya se pueden seleccionar. Y entonces viene la moralidad, la ética, ¿verdad? ¿De qué hacemos nosotros frente a esas posibilidades? He tenido en terapia hijos de personas nacidos por in vitro, sus padres con nosotros, viendo el cargo de conciencia de muchos de ellos. Para tener un bebé, fertiliza muchos óvulos. Y tú vas a entrar en un dilema, que Dios no tiene dilemas, eso es fácil para el Señor. El Señor dice que desde que está concebido un espermatozoide y un óvulo se unen, hay un ser humano ahí. Punto.
Salmo 139 dice, ahí está, mi embrión vieron tus ojos. Ahí estaba, ¿verdad?, la personita. El ser humano hoy ya se está haciendo toda la estadística. No, es ser humano a la tercera semana de concebido, es ser humano al no sé cuánto de haber nacido. Escúchenme, Dios siempre ha sido claro con sus cosas porque su creación es perfecta. Él nunca nos dejó a nosotros para que decidamos dónde empieza la vida del ser humano. Él nos dijo dónde empieza la vida. Empieza en la concepción, ni siquiera en el nacimiento, en la concepción. Cuando fue concebido, así sea una pequeña celulita que se está multiplicando, ahí hay una personita. Y entonces ahora tenemos un lío enorme, porque estos bebés que los inseminan, entonces tienes 20, de los 20 seleccionas uno o dos, dependiendo del comprador. El resto los congelan o los eliminan. Entonces no estás teniendo abortos, estás teniendo eliminación de personas. Y estamos entrando en el campo de la eugenesia, una selección hecha a dedo, quién vive, quién no vive. Y estamos entrando en un problema enorme de destrucción y autodestrucción para el ser humano. Dios no nos llamó a nosotros a definir quién vive y quién no vive. Y esto es profundo, los médicos manejan un poco más este asunto, muy fuerte, sobre todo para decisiones médicas. Pero en la parte del nacimiento, la vida de Dios siempre es sagrada, no matarás, seguirá retumbando por la eternidad. Y el hecho de que tengas, por ejemplo, dinero, no quiere decir que tengas que usarlo como te da la gana. Si tienes tecnología y la capacidad de hacer tantas cosas, no quiere decir que tengas el derecho moral de usarla como te da la gana. Hoy tenemos el asunto de los vientres subrogados, ¿verdad? Alquiler de vientres. Y tenemos un montón de problemas que se están generando. Y Dios sigue diciendo para los creyentes, para los que lo aman, les dice, no entren en eso. El dador de la vida, el Señor, nos dio y nos dijo, cuiden la vida, protéjanla. La vida se gesta en la intimidad entre un hombre y una mujer. Que tengas tecnología para hacer cosas no significa que tengas que usarla. Que tengas dinero para hacer muchas cosas no significa que hagas lo que te dé la gana. Todavía responderemos a nuestro Creador, que nos dio líneas claras en nuestra moral y en nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender? Así que el Señor trae bendición y nos da una primera función, que es maravillosa porque la familia realmente acoge a un pequeño, ¿verdad? Y lo puede hacer crecer y ayudarle a crecer como persona y desarrollarse con valores. Y la familia tiene un segundo papel que es vital en la vida de los hijos. Y es lo que yo llamo lo que se llama la socialización de los hijos. Y entramos a un segundo nivel, y es la educación de los hijos. Pero ese nivel es muy interesante, porque la familia le transfiere la cultura de tu familia a ese pequeño. Todos tenemos una cultura familiar. ¿Cuántos tienen aquí cultura familiar? Tienen sus tradiciones, tienen sus maneras de hacer las cosas, ¿verdad? A veces malucas, no nos gustan, pero las tenemos. La familia extendida provee todo un ambiente cultural. A veces esos ambientes culturales están muy dañados, ¿verdad?, por vicios. Pero la familia hace un enlace entre el pasado, el presente y el futuro con los nietos. Entonces, crea un enlace. Y ese enlace generacional es vital. Nosotros, en la educación de nuestros hijos, tratamos de enseñar los principios de Dios. Y la meta de cada familia es depurar, sacar de sus prácticas cosas que vayan contrarias a Dios y su palabra. Hace poco salió en el Tiempo y en otros periódicos
el fenómeno de los indígenas en los llanos orientales, producto de la entrada del Evangelio a ese lugar. Yo no sé cuánto leyeron, yo lo publiqué en Familia del Rey, está ahí el artículo. A causa del ingreso a ese lugar de una mujer que se llamó Sofía Müller, que murió predicando el Evangelio en ese lugar. Y la señora que es Salud Hernández, quien va y hace el reportaje, es muy conocida, ¿cierto? Periodista, ella empieza a narrar y dice, fui llegando al lugar, los ríos y toda la cosa, eso es bien adentro en los llanos, donde están estos grupos indígenas. Y lo primero que veo es que los niños que están ahí no tienen la panzota llena de lombrices, son niños que están limpios y se ven felices. Y es lo primero que nota ella cuando llega. Y entonces ella empieza toda su investigación periodística, empieza a entrevistar a las personas y mirar. Le dice, ¿por qué ustedes? Lo segundo que nota es que en el lugar y en todas las comunidades que visita, no hay ni una cantina, no hay trago por ningún lado. No existe el alcohol. Nadie fuma. Nadie. Y ella empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué estos grupos, que son como unos 5,000 por lo menos, indígenas, todos ellos abrazaron la fe cristiana? Por el testimonio de esta mujer que era nacida en Nueva York, recibió el llamado de Dios para venir a predicar, que de hecho fue contemporánea con el abuelo de María Elena, don Patricio Sáenz, y fueron misioneros. Sofía venía y ellos la hospedaban, pero ella se la pasaba ya, y ella murió soltera, dedicó su vida al Señor, y lo que hizo fue empezar a trabajar en esos grupos que eran pobres, paupérrimos, y les enseñó a negociar, les enseñó valores, y les enseñó a transferirlo en sus familias, en su cultura, en su idioma, a entender el valor de sus cuerpos como personas. Y en estas familias, el nivel de separación, de desintegración de la familia es casi cero. O sea que no hay entre ellos divorcio. Los hijos crecen amparados. La comunidad entera cuida y educa a los hijos. Yo me acuerdo cuando era pequeño, los vecinos tenían el derecho uno de regañarlo. ¿Cuántos acuerdan de eso? Ya me estoy haciendo viejo. En serio, yo estaba haciendo algo mal y si el vecino, éramos una comunidad, me veía a mí diciendo, ¿qué estás haciendo? Le voy a decir a tu papá, eso no se hace. Y uno, sí, señor, sí, señor. Y uno inmediatamente corregía. Hoy tenemos la influencia del individualismo. Esto es una corriente filosófica, hago lo que me da la puerca gana. Nadie se meta conmigo, nadie me diga que estoy obrando mal, hago lo que me da la gana. Porque el énfasis no está en la familia, está en el individuo. Por eso el individualismo mata a las congregaciones. El individualismo está destruyendo tu hogar. Porque cada uno quiere hacer lo que le da la gana y no toma en cuenta al otro. Y resulta que el que me socializa, me educa, es mi hermano, es mi papá, es mi hijo, es mi vecino, mi tío. Pero como tenemos en la mente y nos vendieron todo un sistema que dice, no, la familia no importa, lo que importa eres tú como persona, solo tú. Entonces yo hago lo que me da la puerca gana. Si soy infeliz en mi familia, lo que importa es mi felicidad. Abandono mis hijos y sigo buscando mi felicidad. ¿Creen que eso es correcto? ¿Se sostendrá una sociedad donde no se valora el núcleo familiar, sino el individuo? Vamos a tener que llenar de policías, que ya de hecho hay miles, simplemente porque el padre, la mamá, ahora ni siquiera se quiere meter porque no quiere dañar.
El libre desarrollo de la personalidad. Y estamos hablando de que el libre desarrollo de la personalidad es que la niña de 15 años trajo al muchachito, el noviecito, la metió al cuarto y se acostó con ella en el cuarto. Eso no es libre desarrollo de la personalidad, eso es inmoralidad. Y la familia es la que dice, hey, ven para acá. Eso no es así. Y usted como papá, usted como hermano, cuide de su hermano. En Génesis capítulo 4 estaban Caín y Abel, ¿se acuerdan la historia? Caín ofreció un sacrificio a Dios, que era un sacrificio mediocre. Abel le dio de lo mejor a Dios en adoración. Y entonces Caín se enojó con su hermano porque vio que su ofrenda no fue bien vista. E inmediatamente él empezó a guardar resentimiento. Y al final termina matando a su hermano Abel. Y Dios le pregunta y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Una pregunta. Obviamente Dios sabía dónde estaba su hermano estaba muerto por el odio que le tenía. Y entonces Caín responde esto. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Es usted guarda de su hermano? ¿Es usted guarda de su papá? ¿Va a cuidar a su papá? ¿Es usted guarda de su hijo? Yo soy guarda de mis hijos. Ellos son mis guardas también. En el Salmo 121 el Señor dice que los hijos son una herencia del Señor. Y bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, porque no será avergonzado por los enemigos cuando vinieren contra él. ¿Qué eran los hijos en la Biblia para los padres? Eran los guardas de seguridad. Me encanta esto. Hijos protegiendo a sus padres. Al lado de ellos, ¿quién va a hacer daño a mi papá? Aquí nadie. Si el papá estaba en problemas, ¿quiénes rodeaban al varón? Los hijos salían a la batalla. Usted lo puede leer en la Biblia, en todas las historias. Siempre acompañaban a sus padres, estaban ahí firmes al lado de sus padres, protegiéndolos. Pero cada vez que nosotros delegamos la educación de nuestros hijos en el colegio, escúcheme, el colegio le da información a sus hijos, pero el colegio no es responsable de educar a sus hijos. La gente es tonta. No ustedes, otros. Ellos piensan que porque el colegio es bilingüe, porque el colegio tiene laboratorios, porque el colegio tiene no sé qué, eso los va a formar como personas. No, eso los va a calificar para un oficio. Y a veces ni para eso. Pero lo que los va a calificar como personas, como hijos de Dios, los que los va a calificar como íntegros, son los padres que educan a sus hijos. Pasan tiempo con sus hijos, reprenden a sus hijos, ayudan a sus hijos, levantan y empoderan a esos muchachos. No los que les dicen, bueno, mijito, estamos en la edad de haga lo que le dé la gana. Pues haga lo que le dé la gana. Yo ya le dije, no señor. Párese frente a sus hijos y si está torcido en el camino, dígale, vamos a enderezarte. Si no lo hicimos al principio, hagámoslo ahora. Porque yo no soy capaz de ver a mi hijo desintegrarse. Hacer lo que le da la gana. Hoy tenemos un énfasis en el dinero enorme. Y el dinero está metido en el corazón, en la cabeza de la gente. Entonces el que gana plata tiene éxito. ¿Quién dijo? No es cierto. Ser buena persona no tiene que ver con dinero. Ser buena persona no tiene que ver con tu grado educativo. Las mejores personas que conozco no saben a veces ni leer ni escribir, pero fueron formados en el seno de una familia que respetaba los principios de Dios, donde no se permitía el alcohol, donde no se permitía el vicio, donde los padres eran un ejemplo y educaban con su ejemplo, donde les hablaban las cosas de Dios y les enseñaron a conocer a Dios, a honrar sus cuerpos. Este cuerpo es sagrado.
es templo del Espíritu Santo. Y es hora de que la iglesia cristiana se levante para honrar al Dios que habita sus cuerpos. Porque yo quiero honrar al Dios que está en mi corazón. Y mi conducta moral va a honrar al Señor. Y esa es tu familia. Y tú dices, no, pero ya estoy divorciado. No importa. Todavía puedes ser un buen padre, una buena madre. Todavía a veces o personas que están luchando con sus pequeños porque se fue el varón y se quedan sin una imagen paterna. Escúchame. Mi oración es que familia del Rey, en lo personal he sido padre para varios muchachos que quedaron así desde pequeños, abandonados. Y he prestado mi amor, mi autoridad para sentarme y decir, ven acá y te pongo en orden y te ayudo para hacer una imagen masculina de ese niño que está creciendo. Y la idea de nosotros como varones, que tenemos nuestras familias, que podamos adoptar personas que por X o Y razones quedaron criando a su hijo solo o sola, y poder ser papá, poder ser mamá, sustituto, para ayudar en el crecimiento, no solo por la adopción, sino porque estás allí para ayudarles en su proceso de crecimiento y los muchachos puedan crecer con una imagen. Pero si delegamos en el colegio o en la universidad, peor, la formación de nuestros hijos, no esperemos que la situación mejore, porque ellos no van a formar a nadie. Ellos le van a meter información y tal vez sí van a formar. Ahora, la segunda cosa que ha destruido la formación de los hijos no es solamente delegar en el colegio. Tal vez para mí la más peligrosa es que le entregamos a la internet, al televisor, a la tablet, la formación de nuestros hijos. Yo lo llamo el chupo electrónico. El niño llora y ¿qué le dan? Antes le daban un chupo, ¿ahora qué le dan? Tenga el celular, mijo. ¿No lo han visto? Eso es una locura. El niño no sabe qué hacer, porque es que los padres también están pensando, y yo me acuerdo porque crecí entre el ambiente de ciudad y el ambiente del campo. Mi casa estaba a las afueras de Cali. Era pobre, un barrio pobre, pero habían fincas y acá estaba la ciudad. Entonces nosotros estábamos ahí como en la mitad. Y a veces, pues nuestros padres trabajando, no tenían con qué entretenernos. Además, un muchacho de 6, 7 años no lo entretiene nadie. Igual que ahora. Entonces, ellos no se preocupaban por eso. Nosotros construíamos, hacíamos. Hoy los padres quieren tener entretenidos a sus hijos. No, están estresados porque llegó el fin de semana. Y no saben qué hacer con sus hijos. Entonces, ¿cuál es el remedio fácil? Televisor, internet. Y eso le está inculcando todos los valores a los muchachos hoy. No son los padres los que le están inculcando valores. No le estoy diciendo que le corte todos los servicios de internet. Pero sí le estoy diciendo que es mejor que juegue futbolito, es mejor que busque un grupo de amigos que puedan jugar, hacer actividades al aire libre, que desarrolle a la persona, que le dé habilidades de relación. ¿Qué no se han dado cuenta que, supongamos que este es un celular? ¿Por qué son tan estúpidos los niños de hoy? Relacionalmente hablando. ¿Por qué cualquiera los engaña? Porque los engañan fácilmente. Ellos no saben leer las personas. No saben. ¿Saben por qué? Porque todo está mediatizado. El WhatsApp y todos los... Entonces, primero tienen una atención dividida. Usted está hablando con su hijo o en un restaurante o almorzando y están hablando y ¿qué está el otro? Ah, sí, sí, papá. Mandando caritas felices. Entonces no hay una conexión uno a uno. Entonces las personas pierden habilidades relacionales. Las pierden. Pierden la capacidad de discernir quién engaña, quién dice la verdad. Es una capacidad que nosotros tenemos. ¿Por qué?
Porque cuando estamos con la gente, miramos a los ojos, miramos cómo se sienta, miramos las actitudes, miramos el tono de voz, lo escuchamos. Y uno dice, aquí hay algo raro. El otro está mirando, ¿qué? Y se perdió el mensaje. Y si ni siquiera lo conoce, he tenido 13 casos de personas casadas por internet. Todos fracasaron. No les quiero de esperanza. 13-0. Ninguno que consiguió su media naranja por internet está casado de los que me han tocado a mí en terapia. 13 casos, 0. Ustedes conocen mejor que yo esto. Las falsas identidades en internet. La última era una señora y el tipo, un tipazo, por internet y toda la cosa. Y me consultó antes de. Yo le dije, mira, tú has hablado, tú has no sé qué, un tipazo. Resulta que el tipo no era el tipo. Era otro. Pero este le prestaba la cara. Y cuando hizo el viaje y se fue allá, se encontró que el príncipe era un sapo. Y hasta ahí llegó. Pero los otros no corrieron con tanta suerte. Se casaron. Al mes estaban separados. Una amiga queridísima, no lo hagas. No, pero no sé qué. Y el hombre vino. Eso le llegó con anillo y diamante y todo el cuerpo. Ay, mira, me mostraba el anillo. Ay, Dios mío, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. 6 meses, se fue, se casó. El tipo tenía un problema mental. Tomaba un medicamento para esquizofrenia. Y era una persona absolutamente compulsiva y dominante. Y llegó a golpearle y todo el cuento. No duró más de 3 meses. ¿Qué educación? La familia, y ustedes no saben, ¿no? Siempre uno tiene un tío o una tía que le dice, mija, eso no le conviene. ¡Escuche! Y uno dice, ay, pero es que a usted no le gusta a nadie. Escuche. Porque esas personas te aman. Puede ser que te amen mal, pero te aman. Puede ser que sean un tanto canzones o canzonas, sobreprotectoras, lo que sea, pero te aman. El otro o la otra, tú no tienes ni idea quién es. Tal vez el eterno problema de todos los matrimonios. Yo antes daba cursos prematrimoniales y trabajo siempre 6 meses de prematrimonial. Son 4 por mes, 24 sesiones trabajando diferentes temas, profundizando. Hoy en día hago 12 sesiones y dejo las otras 12 para después de que se casan. Porque la realidad de este asunto es que uno no conoce con quién se casa hasta que se casa. La convivencia marca la realidad. Entonces es bueno trabajar después. Porque en la convivencia salen cosas que se pueden tratar de entrada y así el matrimonio se consolida. Es importantísimo. Ahora, lo que el Señor quiere son hogares. Y en Juan, capítulo 5, verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué es eso? Educación. Socialización. La relación padre-hijo es irreemplazable. Usted la puede reemplazar por productos baratos como la televisión o el colegio, pero la relación padre-hijo será la fundamental. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que todo niño, todo hijo quiere tener a su papá o a su mamá al lado. Pero se cansó de que tú también te sientes a ver televisión, de que tú no tengas tiempo para él. Y como se cansó, llegó un punto en el cual, o que simplemente lo maltrates y le digas, usted no sirve para nada, usted nunca hace nada bien, etcétera, entonces nadie va a querer tener tiempo contigo. Pero si tú cambias la actitud, y el Señor vino a cambiar nuestros corazones y actitud, vamos a empezar a educar
a nuestros hijos. Y no se los vamos a delegar ni a la televisión, ni al internet, ni al colegio, sino que vamos en el lugar natural que Dios designó para que crezcan y crezcan sanos. Vamos a orar al Señor. Y allí donde tú estás, piensa solo estas dos cosas que hablamos. Porque la familia es lo más poderoso. Dios diseñó la familia para que formara nuestras vidas. Y Jesús vino a transformar nuestra manera de pensar. Lo primero que creo debemos arrepentirnos tiene que ver con haber adoptado la filosofía del mundo del individualismo. Nosotros nacimos en familia y si no naciste en una familia te mueres, porque ningún ser humano por su debilidad puede crecer sin la ayuda de otro. Se muere, así de sencillo. Así que dile, Señor, yo me arrepiento de este individualismo, de hacer lo que me da la gana, de vivir solo. Porque el mundo nos vendió esta filosofía y cada vez más las personas la adoptan. Y por eso desintegran las familias en busca de su propia felicidad. El hijo quiere ser feliz y hace lo que le da la gana. Padres quieren ser felices y abandonan sus hogares. La felicidad es un producto derivado de funcionar correctamente. Mientras más busques la felicidad, más infeliz vas a ser. Y tienes que buscar honrar al Señor. Porque al honrar a Dios, vas a tener una estabilidad extraordinaria en tus relaciones familiares. Necesitamos a Dios en nuestros hogares. Dígale, Señor, te necesito. Gracias por ponerme en una familia. Y aun cuando tuvo tantos problemas, gracias porque alguien pensó en mí. Alguien me alimentó, alguien cambió mis pañales, alguien estuvo conmigo. Me sostuvo, me dio un beso, me enseñó a amar. Agradezca al Señor por su familia. Tal vez usted está casado, sin hijos todavía. Lo que estás viviendo allí tiene que ver con lo que viviste en tu familia. Muchos experimentan problemas graves por el dolor del pasado en sus familias. Pero Jesús vino a cambiar nuestra historia. Él vino a darte una nueva familia. Busca ayuda, busca al Señor. Pero no permitas que Satanás destruya tu familia. El amor al dinero destruya tu familia. No pienses que el buen colegio, el buen jardín, o los juguetes caros, o la ropa cara que le compras a tus hijos, o el estrato donde vives, lo que va a educar tu familia es la relación papá y mamá y el amor que le tienen y los principios de Dios que estén ahí. No importa en qué estrato vivas, no importa la educación que tengas, todavía puedes tener una maravillosa familia, hijos de bien que se levantarán para honrar al Señor y aún a ti mismo como padre, como madre. No te preocupes tanto. Sé que para algunos es sobrevivencia. Hay que trabajar para poder traer el pan. Pero recuerda, después de traer el pan, lo más importante no es el colegio. Es la relación con tus hijos. Es el amor. Es los valores que le transfieres. No lo metas en cuanto curso. Ahora la meta de la gente es meter a sus hijos después del colegio en X, Y, Z actividades. Lo que necesita tu hijo es abrazarte, es reír contigo, es jugar, es hacer una carpa en medio de la sala, es divertirse con almohadas. No necesita tecnología. Si algo hace feliz a un niño, es luchar con su papá, lucha libre, reírse juntos, llorar juntos,
hablar, compartir. Eso forma el corazón de un pequeño. No lo va a formar el último Wii, el último PlayStation. Eso le va a enseñar a vivir en un mundo mentiroso de fantasías irrealizables, despreciando la realidad de un cálido abrazo, del afecto, de la risa, del hablar juntos, del compartir. Eso es más bello que cualquier cosa en este mundo. Nada lo puede comprar. Ninguna cantidad de dinero podrá hacer que eso ocurra. Eso es gratis. Así que dile, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Yo quiero vivir familia en Cristo Jesús, familia cristiana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias.